Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendice en esta mañana fría con su palabra, ¿cierto? También que nos permite escucharla, nos permite meditar en ella. Y las alabanzas y la comunión, ¿cierto?, entre nosotros los hermanos. Damos gracias al Señor por ello. Les invito a que abramos nuevamente la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Y en esta oportunidad voy a leer solamente el versículo 18. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, daré lectura al versículo 18. Les voy a molestar, hermanos, para que, puestos en pie, demos lectura a esta porción bíblica. Nos ponemos en pie, ¿cierto?, en reverencia a la palabra del Señor. Esa es nuestra costumbre. Primero leemos las Escrituras. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, te damos nuevamente, Señor, por encontrarnos en tu templo, adorar tu nombre, Señor, recordar la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien en el primer día, Señor, resucitó para darnos salvación, para redimir nuestros pecados, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, en esta mañana, que el frío, Señor, no sea impedimento para poder concentrarnos, para poder escuchar tu palabra, Señor, y atenderla, porque eres tú quien nos habla, Señor, en esta mañana. Te rogamos, Señor, que así sea, Señor, y nada de lo que yo diga, Señor, sea algo vanaglorioso, Señor, o algo, Señor, que no edifica tu iglesia. Guíame, Señor, en este momento, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu nos remueva, Señor, y nos redarguya en aquello que tenemos que cambiar, nos fortalezca en aquello que tenemos que mantener y nos anime, Señor, en aquello que estamos desanimados. Te rogamos por aquellos que no escucharán de tu palabra en este momento, pero lo harán, Señor, quizás en otro momento, viendo, Señor, estos videos, Señor, en las redes sociales. Tengas de ellos también misericordia, bendíceles, Señor, y si alguno, Señor, no te conoce, sea esta también la oportunidad para acercarte a ti. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador, lo pedimos. Amén. ¿Asiento, hermanos? Bien, nuevamente nos encontramos en torno a la palabra del Señor para continuar con el estudio que ya hemos comenzado, ¿cierto?, las semanas pasadas, que se nos ha propuesto respecto de escudriñar al Espíritu Santo y la Iglesia. Y en esta ocasión en particular, ¿cierto?, revisaremos en la Biblia el tema sobre la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Y si algún amigo, ¿cierto?, que nos sigue en las redes sociales, es la primera vez que se une, ¿cierto?, a esta serie de mensajes, es válido recordar que el Espíritu Santo no es una influencia, no es un poder, algo, ¿cierto?, que se nos infunde, o alguna fuerza misteriosa que alguno pudiese decir. Las Escrituras nos señalan claramente y nos revelan al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad,
o triunidad, como algunos también la llaman. Es decir, tiene intelecto, sentimientos y voluntad, como toda persona. Y, por lo tanto, también es Dios. Además, como nos sugiere el título, ¿cierto?, de esta predicación, el ser lleno del Espíritu Santo concierne y específicamente a los creyentes únicamente, es decir, a quienes han sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo. También recordemos que la semana pasada, ¿cierto?, estudiábamos que el Espíritu Santo tiene 27 ministerios, según nuestros hermanos teólogos. Nosotros veremos algunos de ellos también en los siguientes domingos y específicamente, como mencionaba, hoy día veremos sobre la llenura del Espíritu Santo en los creyentes. La neumatología es el estudio de Dios Espíritu Santo. Proviene de las palabras en griego que se separan neuma, con P adelante, ¿cierto? Que tiene que ver con espíritu, viento, ¿cierto? O aliento. Eso se refiere a la palabra neuma. Y la otra parte compuesta de esta palabra neumatología es logía, ¿cierto? Que viene de la palabra logos, que significa palabra o tratado. Y como ya lo conocemos, ¿cierto? Relativo al estudio. Por lo tanto, por eso es el estudio del Espíritu Santo. Y esta es una de las doctrinas que ha sido las más desvirtuadas dentro de los últimos 70, 60 años aproximadamente. Específicamente, el ser lleno del Espíritu Santo ha sido mal interpretado y aprovechado forzosamente a conveniencia por personas que buscan el reconocimiento, poder y riquezas. Lamentablemente hemos visto esto, queridos hermanos. Me refiero a los movimientos carismáticos, en donde, como indica su nombre, el carisma, específicamente las emociones, son las predominantes en la forma de actuar, de pensar y de dirigir la adoración a Dios, dando paso a manifestaciones, por lo tanto, corporales, lingüísticas o proféticas, y de éxtasis que no son avaladas en la Escritura. Por lo tanto, en la actualidad, ¿cierto?, vemos estas manifestaciones lamentables que desvirtúan lo que es realmente la llenura del Espíritu Santo. Muchas iglesias cristianas, y que en algún principio eran bíblicas y tenían a la Biblia como regla de fe y práctica, han abandonado este principio y se han dejado, entre comillas, enamorar por corrientes carismáticas, porque son mayormente atractivas y, por qué no decirlo, incluso lucrativas. Todas estas manifestaciones, ¿cierto?, que hay en estas distintas iglesias o movimientos, atraen muchas personas por estas manifestaciones, valga la redundancia. Por otro lado, también nos encontramos con filosofías y formas de pensar. Si bien es cierto, nos encontramos con un lado, ¿cierto?, que incluso cristianos han abrazado estas formas de actuar carismáticas y donde dan a la llenura del Espíritu Santo un sentido incorrecto a lo que dicen las Escrituras. Por otro lado, vemos, al contrario, unas formas de pensar y filosofías llamadas modernistas y liberales, los cuales han negado todo aquello que la razón no puede explicar y se han volcado en bases humanistas para explicar todo lo que las Escrituras nos indican y trastocar finalmente los pensamientos que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, siguen siendo incrédulos de los milagros y todo el poder que se ha manifestado. Manifiesta y manifestará el Espíritu Santo. En la actualidad, en la llamada era de la información, se da paso a la ciencia, justamente, pero no a la verdadera ciencia que viene de Dios, sino aquella que se basa, ¿cierto?, y en términos humanistas, nos da la gloria a su Creador y busca finalmente respuestas desde el hombre y para el hombre. Se ha introducido en las iglesias, minando las conciencias de los creyentes, no solo sembrando la duda, sino dando paso a una vida sin culpa de pecado, porque todo reside en el ser humano mismo, quien vuelve finalmente a ser la medida de sí mismo. Entonces tenemos, respecto también de la llenura del Espíritu Santo, dos posturas muy extremas una de la otra. Una que establece, ¿cierto?, la llenura del Espíritu Santo en base a las emociones, en base al carisma, y donde toda manifestación externa, ¿cierto?, es la llenura del Espíritu Santo. Y por otro lado,
los liberalistas o los modernistas que dejan fuera todo aquello que la razón no explica y claramente, ¿cierto?, al Espíritu Santo y todas sus manifestaciones, que sí son bíblicas. Pues bien, teniendo en contexto esta información y consideraciones, centrémonos en lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios respecto de su Santo Espíritu y la llenura de él dentro del creyente. Primero que todo, la llenura, ¿cierto? La misma forma que el Espíritu Santo habita en el creyente, lo que conversábamos, ¿cierto?, el domingo pasado, se manifestó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así nos encontramos la mención por primera vez de la llenura del Espíritu Santo en Éxodo capítulo 31, versículo 3, o sea, casi al principio de los tiempos. Y finalmente mencionado en las Escrituras en Colosenses capítulo 1, versículo 9. El pastor norteamericano John MacArthur indica que debemos entender que de acuerdo al hebreo y al griego, ¿cierto?, de esta palabra que se usa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respecto de la llenura del Espíritu Santo, que siempre se menciona cuando producían los hijos de Dios efectos de respecto de aumentar sus capacidades por el Espíritu Santo, perdón, o un carácter que produce el Espíritu Santo dentro del creyente, indicando, por lo tanto, así un dominio o control total por parte del Espíritu Santo. Muy distinto, ¿cierto?, a lo que generalmente encontramos cuando vemos estas manifestaciones carismáticas respecto de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y para entender la llenura del Espíritu Santo, vamos a analizar justamente entonces qué es lo que nos menciona la Escritura dentro de 3 periodos: pre-Pentecostés, Pentecostés y post-Pentecostés, es decir, antes, durante y luego de Pentecostés. Y esta fiesta Pentecostés, ¿cierto?, se desarrolló en la iglesia en el año 30 después de Cristo y es relatado en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos. Vámonos entonces a ver lo que nos dice cómo era la manifestación del Espíritu Santo antes de Pentecostés. ¿Cómo llenaba el Espíritu Santo antes de Pentecostés? En el Antiguo Testamento nos encontramos 5 menciones de cuando el Espíritu Santo llenó a los creyentes en el Antiguo Testamento. La primera fue en la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, esta parte de, ¿cierto?, la habitación que había pedido construir nuestro Señor, ¿cierto?, este templo. Específicamente en el tabernáculo se menciona en Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 3, donde Basalael fue explícitamente preparado por el Espíritu Santo para construir este tabernáculo y todo su contenido. La segunda fue también con Basalael, y también Aholiab, donde también explícitamente fueron equipados por el Espíritu Santo con habilidades artísticas especiales para que trabajaran el contenido del tabernáculo. También en Éxodo capítulo 35, del 31 al 35. Aquí entonces vemos 2 ocasiones donde es mencionado y tiene que ver con las habilidades específicas. En este caso, ¿cierto?, podríamos llamar habilidades de artesanía, de trabajo, ¿cierto?, detallado, específico. Era un trabajo dedicado para la obra del Señor. La tercera vez que se menciona también la llenura del Espíritu Santo fue con Josué, donde implícitamente fue dotado de sabiduría por el Espíritu Santo para que liderara a Israel como sucesor de Moisés. Esto en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. La cuarta vez fue Hiram, fue implícitamente equipado por el Espíritu Santo para ayudar a Salomón a construir el templo original en Israel. En Primera de Reyes capítulo 7 encontramos esta aparición. Y también la quinta vez fue Miqueas, donde también implícitamente fue llenado por el Espíritu Santo para ser un profeta confrontacional. Fue llamado directamente a cumplir una labor específica y de una forma específica. Recordemos que el Espíritu Santo no solamente dota de cualidades, sino que también del carácter de que el Espíritu Santo también desea en el creyente. Esto en Miqueas capítulo 3, versículo 8, y también en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Podemos observar que
no fue tan frecuente, ¿cierto?, la mención de la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero esto no significa que en otras ocasiones no se haya manifestado. Claramente no están registradas, pero esta es la forma de actuar del Espíritu Santo en la llenura de él mismo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Además, vemos que la llenura, como ya lo decíamos, tuvo relación a la preparación o capacitación de los líderes escogidos que iban a llevar a cabo los planes de Dios en momentos especiales de la historia de Israel. Otras 6 ocasiones mencionadas en que el Espíritu Santo llenó a los creyentes antes de Pentecostés fueron en la época del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estas 6 ocasiones fueron, la primera, cuando se habla de Juan el Bautista, cuando dice explícitamente que fue lleno del Espíritu desde el momento de su concepción. Recordemos que también el nacimiento de Juan, ¿cierto? Juan el Bautista fue milagroso. En Lucas, esto es relatado en Lucas capítulo 1, versículo 15. La segunda vez fue de Elizabeth, ¿cierto? Donde explícitamente también fue llena del Espíritu Santo, perdón, durante el tiempo que llevó a Juan en su vientre, la madre de Juan el Bautista, ¿cierto? También en Lucas 1:41. Recordemos esta ocasión donde alaba, ¿cierto?, Elizabeth por este milagro, ¿cierto?, que hace el Señor. Zacarías, ¿cierto?, también fue explícitamente lleno del Espíritu Santo para poder profetizar. También en Lucas, capítulo 1, versículo 67. La cuarta vez fue Jesús, cuando implícitamente fue lleno, ¿cierto?, del Espíritu Santo desde niño, como lo relata Lucas, capítulo 2, versículo 40. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente, explícitamente fue lleno del Espíritu Santo en el comienzo de su ministerio, ¿cierto?, en la adultez. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 3. Y también implícitamente llenó del Espíritu Santo cuando el mismo Señor Jesucristo indica recibir el Espíritu Santo en Juan 20, 22. Esto, ¿cierto?, este acto de profetizar que sus discípulos, sus apóstoles, ¿cierto?, sus seguidores recibirían el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, que nosotros veremos un poco más adelante. Esto relatado en Juan capítulo 14, Hechos versículos 1 y 2, como ya lo mencionábamos. Entonces vemos que antes de Pentecostés, sí el Espíritu Santo se ha manifestado a los hijos de Dios, a los que creen en su nombre, y esto antes en el Antiguo Testamento y también durante el ministerio del Señor Jesucristo. Y se mantienen nuevamente estas dos formas de llenura del Espíritu Santo. Capacitar, ¿cierto? Y proveer también de un carácter especial para quienes van a desarrollar una tarea específica en la obra del Señor. Y en Pentecostés, este hecho que se considera como una transición donde cambia el enfoque principal de la nación de Israel ahora a la iglesia, ¿cierto? Así es considerado este hecho también. Es un día de fiesta, el Pentecostés, que significa 50 días después de Pascua, ¿cierto? Como lo dice su nombre. Los creyentes, en este caso, se habían reunido en Jerusalén, nos relata, recordemos, Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, para orar y esperar por aquello que Cristo había prometido, este consolador, esta ayuda que él había prometido antes de irse. Y llega el Espíritu Santo, dice la Escritura, y los 120 creyentes fueron bautizados y llenos por Cristo con el Espíritu Santo y los añadió a la iglesia. Esto nos dice el relato en Hechos 2, del 1 al 4. La manifestación inmediata fue que todos fueron capacitados para hablar en otras lenguas existentes que no habían conocido antes, y también con el carácter del Espíritu Santo. Lo primero a aclarar, ¿cierto?, es que las lenguas todas eran idiomas, ¿cierto? No eran dialectos desconocidos, no eran manifestaciones celestiales o idiomas que nadie pudiese entender, eran idiomas, claramente, ¿cierto?, griego, probablemente latín, ¿cierto?, hebreo y todos los otros idiomas que se hablaban en las alrededores, ¿cierto? Estos hermanos comenzaron a hablar idiomas que ellos no conocían, pero que sí otros que estaban cerca sí conocían. Por lo tanto, también
Esta es una distinción de cómo hoy día algunas iglesias ah, manifiestan el Espíritu Santo, supuestamente, ¿cierto? Hablando en lenguas que nadie entiende. Después de Pentecostés, ¿cierto? Esto es durante Pentecostés y así se manifiesta el Espíritu Santo. Y después de Pentecostés, ¿cierto? Vemos que el Espíritu Santo sigue obrando en los escogidos, llenándolos para capacitarlos y darles el carácter de Cristo. Y en este caso vemos en 8 ocasiones que se menciona después de Pentecostés, donde el Espíritu Santo también llena a los creyentes. La primera es donde Pedro predicó en su lengua nativa, igual que en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 40, ¿cierto? Nuevamente, el don de lenguas, de hablar en otro idioma. La segunda, los cristianos que predicaban la palabra de Dios con valentía en sus lenguas nativas, lo mismo, en Hechos capítulo 4. La tercera es donde 7 hombres fueron escogidos para ayudar a los apóstoles. Recordemos también que empieza todo el proceso también de los diáconos, de quienes iban a ayudar, ¿cierto? También en la labor. Hechos capítulo 6, 3 y 5. Cuando Esteban predicó sin temor alguno, ¿cierto? Este mártir, este primer mártir de la iglesia también, en Hechos capítulo 7 y en Hechos capítulo 6 también. Cuando la quinta vez fue cuando Pablo fue lleno del Espíritu poco después de su conversión. Recordemos, ¿cierto? También la milagrosa conversión de Pablo, no solamente por los hechos increíbles y maravillosos que pasaron, ¿cierto? Con él en la presentación del mismo Señor Jesucristo ante los ojos de Pablo, sino que la transformación de una vida totalmente distinta, ¿cierto? De un perseguidor de la iglesia a un defensor de la fe. En la sexta ocasión, Bernabé, cuando ministró en Antioquía, esto en Hechos capítulo 11. La séptima vez, también cuando Pablo ahora reprendió a Elimás, el mago. Recordemos también esta ocasión en Hechos capítulo 13. Ya lo estudiamos en varios jueves atrás, ¿cierto? En algunos meses. En la octava vez y final fue cuando Pablo, Bernabé y sus discípulos ministraron en el primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, versículo 52. Todo lo que hemos mencionado son hechos históricos, ¿cierto? Nos dan claridad cómo el Espíritu Santo llena a los creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo. Ahora es necesario entender cómo es que hoy el Espíritu Santo llena a las iglesias. Para esto volveremos al versículo base que leíamos, ¿cierto?, en Efesios capítulo 5 y versículo 18. Y dice, y no embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. El apóstol Pablo en este versículo compara la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo. Un tema muy coloquial, podría decir alguno, ¿cierto? Algo muy vano quizás, pero hay algo muy interesante por el contraste, pero también en las aplicaciones con cierta similitud. Y algunos quedará extrañado, ¿cierto?, cómo hacer símil la embriaguez con la llenura del Espíritu Santo. Bueno, examinaremos cada parte para poder también entender correctamente este principio bíblico que Pablo nos expone también inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Primero que todo es preciso indicar que la Biblia no prohíbe beber vino, pero sí prohíbe la embriaguez. De hecho, en la Biblia siempre el vino fue un bien muy apreciado, un símbolo de bendición, de alegría, así como ustedes recordarán la sal, el aceite, ¿cierto? El vino, la miel, el vino también era un bien muy apreciado y que las escrituras mencionan como un bien apreciado. Incluso, algunas ocasiones lo menciona como un símbolo de bendición y de alegría, de abundancia. Por ejemplo, leamos en Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 2, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitará de vuestra alma con grosura. Habla incluso de la salvación
por gracia, ¿cierto?, comprar sin dinero, con algo que no tiene precio. Recordemos también en Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿cierto?, hace su primer milagro público, ¿cierto?, en donde Él convierte el agua en vino de excelencia, ¿cierto? No solamente en vino, nos dice que el maestro, ¿cierto?, de ceremonia de toda la organización, le presentan este vino, ¿cierto? Y él dice que es el mejor vino, ¿cierto?, que había de alguna forma visto y que él, él presumía de que el novio, ¿cierto?, había escogido y dejado este mejor vino para el final, cuando era el Señor Jesucristo, que había convertido esa agua en vino. Y así diversas alusiones en donde no es prohibido beber vino, ¿cierto?, alcohol, pero sí embriagarse. Y retomando, ¿cierto?, lo que nos decía Efesios capítulo 5, versículo 18, en este análisis para entender la llenura del Espíritu Santo, comenzaremos con describir la consecuencia de la embriaguez. Como es mencionado, ¿cierto?, como dice ahí la Escritura, esta disolución, lo que provoca la embriaguez, dice, es disolución. Y el diccionario de la Real Academia Española nos señala que disolución significa, primero que todo, disolver. Disolver algo, ¿cierto? Cuando uno disuelve algo en agua o en algún líquido, ¿cierto? Disolver. Pero también una de sus acepciones o significados significa relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Disolución de la sociedad, de la familia. Esta es la disolución, es la misma palabra que señala las Escrituras cuando se relata la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 13, cuando el Señor habla, ¿cierto?, y propone esta parábola, cuando Lucas, ¿cierto?, habla de que este hijo pródigo estaba viviendo perdidamente, esa es la misma palabra respecto de la disolución, que vivía finalmente como un necio, que lo perdió todo debido a su desenfreno autodestructivo. Esta es la disolución, esto es lo que provoca el embriagarse, el estar ebrio. Por otro lado, veamos qué efectos produce el estar borracho, ebrio o beodo, como dice también el diccionario. Descontrol de emociones y del sistema locomotor, ¿cierto? No se pueden mantener en pie, no pueden coordinar sus movimientos estas personas, ¿cierto? Y las emociones, ¿cierto?, están a flor de piel y exageradamente, ¿cierto?, cuando están alegres son eufóricos, cuando están tristes son tremendamente depresivos, cuando hay enojo, ¿cierto?, hay una ira desenfrenada, hay pérdida de juicio, ¿cierto? No reconocen qué cosa está bien, qué cosa está mal. Hay pérdida de racionamiento equilibrado, ¿cierto? No hay una distinción si el lugar está muy alto para saltar, muy bajo. Claramente no hay un razonamiento equilibrado. Hay pérdida de distinción, ¿cierto? Claramente no reconocen a su alrededor las cosas, ¿cierto? Las confunden y hay pérdida de discriminación. Como lo decíamos, no saben qué cosa es buena, qué cosa es mala y finalmente no hay un control de sí mismo. Vemos que el exceso de alcohol no es un estimulante, como muchos dicen. Esa cuota que da esa cuota de valentía, que el alcohol permite, ¿cierto?, ser más alegre, más jocoso y pasarlo bien de alguna forma. Al contrario, el alcohol, ¿cierto?, es un sedante que adormece los sentidos. Martin Lloyd-Jones, un doctor y pastor evangélico, indica sobre el alcohol lo siguiente: reduce la capacidad de los centros más importantes de todos en el cerebro. Así los elementos más primitivos toman el control. El sujeto finalmente actúa instintivamente. Esto es lo que produce, ¿cierto?, el exceso de alcohol. Por lo tanto, lo primero que contrasta el apóstol Pablo entre la llenura del Espíritu Santo y la embriaguez son los efectos y consecuencias. La embriaguez es el descontrol y que provoca rupturas entre las personas, también como lo indica Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Y aquí vamos a ver probablemente descritas todas las cosas que mencionamos anteriormente. Proverbios 23, capítulo 23, versículos 29 al 35. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas?
o resentimiento, ¿cierto? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado en los ojos? ¿Cierto? Estas marcas de polea que uno ve, ¿cierto?, en las personas. Del versículo 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, la mezcla. Antiguamente se decía que el vino se mezclaba con otras hierbas, con otras, de algunas especies, ¿cierto?, para hacerlo más fuerte. Por eso también el Proverbios habla que andan buscando esta mistura, buscar un alcohol mucho más fuerte. Versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrase suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como basilisco dará dolor. Basilisco, ¿cierto? Este animal de fábula al cual se le atribuía la propiedad de matar con la vista, ¿cierto? Que dejaba muerto con la vista. Dice el versículo 33, tus ojos mirarán las extrañas. Pierde los sentidos, ¿cierto? Por los mareos, por todo lo que ya hemos visto. Tu corazón hablará perversidades, estas emociones descontroladas, y serás como el que yace en medio de la mar. Es decir, cuando ya está tendido, cuando está echado, ¿cierto? Y a veces incluso el yacer tiene la acepción de estar, se dice de un cadáver, algo que está tirado, ¿cierto? Ahí en algún lugar. Fíjense lo que dice entonces, y será como el que yace en medio de la mar, abandonado, solo, solitario, ¿cierto? Ahí echado en la mar. Y dirás, hirióme, mas no me dolió. Azotáronme, mas no lo sentí. ¿Cuánto cierto hemos escuchado esto que se les borra la memoria a las personas que beben en exceso? Y la vergüenza y todos los dolores, los golpes que recibieron, tienen las marcas, pero no se acuerdan de nada. Por lo tanto, incluso las vergüenzas que pasaron, ¿cierto? Ni siquiera se acuerdan. Dice, cuando despertare, aún tornaré o volveré a buscar. Imagínense todo lo que hace el alcohol y finalmente, ¿qué pasa con estas personas? Aún hacia el final vuelven a caer en lo mismo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia dramática, mística y llena de descontrol, donde temporalmente se manifiesta algún control del carácter, como lo hemos visto en otros lugares. Entonces, así vemos el claro contraste de cómo debe ser la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, con esta comparación respecto de la embriaguez, nos hace ver el contraste de cómo debe ser. Por otro lado, las similitudes que expone Pablo, dado el contexto del capítulo, es que si por una parte no debemos ser desmedidos con el alcohol para embriagarnos, ¿cierto? Sí debemos ser desmedidos en la llenura del Espíritu Santo. Él es quien tomará el control de todo nuestro ser, provocando la correcta alabanza a Dios desde nuestros corazones. Esto no comienza externamente, dice la Escritura, sino que comienza en nuestros corazones, viviendo conformes a lo que Dios nos da, generando una verdadera comunión entre los hermanos, entre nuestras familias. Les invito a seguir leyendo lo que dice de los versículos 18 ahora hasta el 25 en el libro de los Efesios. Leíamos parte también en lo que nos mencionaba nuestro hermano David. Leo entonces ahora Efesios capítulo 5, el mismo versículo 18, pero ahora hasta el 25. Dice, y no embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de Dios, de todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Claramente, ¿cierto? Una
maravillosa diferencia y qué gratos es estar llenos del Espíritu Santo. Qué contrastes con los pensamientos de hoy, no solamente estos pensamientos en iglesias cristianas equivocadas, sino que en el mundo. Tú eres el más importante, tu opinión es la más importante de todas. Nadie te puede decir lo que hacer. Son cosas que escuchamos a diario, ¿cierto? Tú eres el que elige. Cosas que realmente son pensamientos humanistas. Cuando lo que nos dice la Escritura es que a quien debemos ceder todo el control es al Espíritu Santo. En contraste, cuando nos dicen que nuestro corazón es el que debe dictar todas las cosas. Guíate por tu corazón. Tu corazón va a decirte lo que hacer. Hoy día las películas para niños, hermanos, dicen esto, pero ni siquiera sin tapujo. Y los llevan a tomar sus propias decisiones independientes de todo lo que han aprendido, independientes de todo lo contrario que puedan decir sus padres o los mayores. En cambio, las Escrituras nos dicen que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que debe provocar en nosotros es todo lo que hemos leído, finalmente. En conclusión, amados en Cristo, si hemos dejado de vivir como describen estos versículos que leímos, nos falta la llenura del Espíritu Santo. Con toda razón podemos decir, llénanos, Señor. Y con todo peso del deber, debemos doblegar nuestro corazón ante Cristo. Amado amigo, en una sociedad fragmentada e individualista, sí se puede vivir en comunión con familia, con tu prójimo, pero este cambio solo lo puede hacer Jesús en tu corazón. Entrégale tu vida a Él, arrepiéntete de tus pecados y cree que Él te puede salvar y serás lleno del Espíritu Santo. ¿Oramos al Señor? Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque un día, Señor, nos salvaste, nos llenaste de tu Santo Espíritu y nos has capacitado, Señor, para servirte. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos perdido comunión contigo muchas veces, Señor. Y nos hemos olvidado de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y no hemos dejado, Señor, que Él actúe conforme a tu voluntad. Hoy, conociendo, Señor, todo esto, te pedimos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu gracia, Señor, para poder capacitarnos, Señor, y ser útiles, Señor, en tu obra, edificar en tu obra. Y llénanos, Señor, también para adorar tu nombre, Señor, con sabiduría y poder, Señor, darte gracias en todo. Te rogamos, Señor, que nos llenes también para vivir en comunión, el uno con el otro, Señor, y ser hermanos, Señor, que realmente reflejen el verdadero amor, Señor, que nos has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos por quienes escuchan, Señor, y no te conocen. Tú, Señor, llegues con esta palabra, Señor, y les puedas salvar en nuestro deseo. Sabemos, Señor, por tu palabra y también hemos experimentado que aún sigues salvando, Señor. Gracias por esta misericordia. Te agradecemos esta palabra y te rogamos que la mantengas en nuestras mentes y corazones por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.